Creo que ya, En efecto. ya está grabando, ¿sí, no? Sí, señor. Listo, buenas, buenas a todos. Gracias Listo, por la asistencia. sí, Em, gracias a todos por venir. Pues que presenta a Julio, presento yo. vale. Vale, listo. Am, bueno, pues bienvenidos a la decimosexta sesión de Physics by Drinkers, creo. Ya vamos bastante. Hoy pues tenemos nuevamente a un amigo, pues parte, digamos, como creador de este espacio, a Mauricio Sevilla, Mauro. Ya creo que pues, la mayoría lo conoce, sin embargo, pues lo volvíamos a presentar. Él hizo su pregrado y su maestría en la Universidad Nacional, en el grupo de Caos y Complejidad. eh, y actualmente está haciendo su maestría en Alemania, en el Instituto Max Planck en Mainz. Eh, y pues, bueno, hoy nos va a hablar un poquito de mecánica cuántica en el espacio de fase, que de pronto es algo que muchos de pronto no, no entendemos muy bien y es muy bueno que nos cuente un poco más a detalle de qué es esto. Pues, no siendo más, pues ahí los dejo con Mauro y no, comencemos. Bueno, Dani, gracias. No, digamos que es chévere también volver a ser parte de este espacio desde un punto de vista diferente, no necesariamente como anfitrión o como participante normal, sino como expositor. Entonces, esta vez voy a hablarles sobre eh, una forma diferente en la cual podemos representar la mecánica cuántica y voy a tratar de hacerlo como con mucho detalle en ciertas partes, como para que podamos entender también más claro como todo esto de dónde viene y hacia dónde va. Entonces, yo quería poner como mi pantalla mejor, pero bueno, ahorita miramos a ver si lo puedo cuadrar. Ya después de tantos problemas no quiero enfrentarme. Entonces, bueno, yo preparé la charla para hacer, digamos, bastante larga, entonces voy a tratar de también la parte de las preguntas, responderlas muy rápido para que hagamos una discusión corta y si algo al final miramos. Esperen un segundo, falta una cosa más y ya. Entonces, primero, ¿qué es lo que quiero hacer? Entonces, básicamente lo que quiero hacer es que construyamos una idea, una eh, intuición un poco acerca de lo que sería representar la mecánica cuántica en un espacio de fase a partir de las cosas que ya sabemos. ¿Qué cosas sabemos? ¿Cómo son los espacios de fase en la mecánica clásica? Y pues suponiendo que sabemos cómo representar la mecánica cuántica. Esperen un segundo, un momento. Listo, ya. Tuve el problema de la carga. Entonces vamos a empezar. Digamos, el contenido se ve muy largo, pero pues ahí de a poquitos vamos a ir llevando las cosas paso a paso y vamos a ver que no va a ser tan largo. Entonces, bueno, vamos a empezar con una introducción antes de cualquier cosa y es pensar un poco, pues, hacia dónde es que vamos a apuntar. Vamos a apuntar a representar la mecánica cuántica de una forma particular. Vamos a ver algunas de las propiedades, incluyendo algunos dibujos, algunas gráficas, ¿no? De cómo representamos estados cuánticos en este nuevo espacio y propiedades y por supuesto pues la dinámica, ¿no? Que es una de las cosas más importantes que nosotros nos enfrentamos en mecánica cuántica. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ver ese tipo de teorías escritas, por ejemplo, en representaciones de posición o en representación de momentum, y pues parece hasta cierto punto que son, pues no tenemos mayor problema en cambiar de entre una y la otra. Las relaciones es básicamente una transformada de Fourier por las relaciones que tienen posiciones y momentum, pero también uno puede, por ejemplo, escribir todo en términos de matrices, ¿no? Sería la representación de Heisenberg. Y pues estamos acostumbrados a escribir los estados de forma matricial en términos de la matriz densidad también. Entonces miren que tenemos varias formas en las cuales nosotros escribimos la mecánica cuántica normalmente. Y hay más de esas. Entonces también nosotros, por ejemplo, podemos escribir todo en términos de integrales de camino o todo lo podemos escribir en espacios de Poc, cosas de ese estilo. Entonces tenemos muchas cosas en las cuales podemos escoger alguna cuando queremos representar la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, yo sencillamente lo que quiero mostrarles hoy es que entre todas esas opciones
que pues conocemos, existen otras que de pronto no hemos oído mucho, que se llaman pues espacios de fase. Entonces los espacios de fase van a ser una representación de de los operadores en mecánica cuántica en funciones que van a depender de dos argumentos que vamos a llamar posición y momentum por algunas razones particulares. Entonces vamos a ir a tratar de construirlo y vamos a ir viendo cómo eso se puede relacionar con el punto de vista clásico que podemos tener del asunto. Y pues vamos a ver qué propiedades tiene, qué podemos sacar de ahí, qué información es más útil, qué cosas van a ser más complicadas. Y pues vamos a ver, cada una de estas representaciones le sirven a uno para pues abarcar algún problema particular, ¿no? Entonces van a tener ventajas y desventajas respecto a los otros, pero pues no es que no podamos calcular con una cosa, con una sola representación las cosas, sino que más bien lo que uno busca es cambiarse para que las cosas sean sencillamente más fáciles, pero todas estas representaciones son equivalentes. Entonces, listo. Antes de... Mauro, una pregunta, Mauro, qué pena. Una preguntita ahí rápida, y tal vez de pronto Nico también pueda ayudar a responderla. Es que esa palabra representación, pues también uno la escucha en la parte, digamos, de matemáticas y que también, digamos, aparece en la física matemática, ¿no? Como representación de un grupo y demás. Aquí esa palabra representación tiene algún sentido, digamos, matemático o algo más como estructura o algo así, como para que se pueda diferenciar de ese otro concepto de representación de grupo. Digamos, por ahora, digamos que no, aunque después uno puede de pronto ver que haya alguna relación. Por ahora, digamos, no, es sencillamente una forma diferente en la cual queremos escribir las cosas, aunque pues uno puede buscar cosas. Pero por ahora dejémoslo ahí para que veamos Okay. más o menos a qué se refiere uno con las cosas que está escribiendo. ¿Listo? Vale. Y otra preguntita que tenía chiquitica, aunque yo creo que eso igual lo responde a lo largo de la charla, ¿Sí? es que pues sí es raro como hablar o sea, de que la función va a depender de momento y posición, pues porque Sí. como en mecánica cuántica no son cosas que se puedan medir simultáneamente, es como extraño hablar de un valor que, o sea, tomar dos valores y que la función no depende de esos dos valores, ¿no? Pero pues me parece extraño ahí, no sé si pues Sí, total. eso lo aclaré más adelante. Es una de las discusiones que se tienen y pues es uno de los problemas más grandes que uno tiene al principio cuando empieza a aprender estos temas. Como por ejemplo, entonces uno puede decir, bueno, listo, entonces esta función no debería ser suave porque yo tengo un límite de resolución en cuanto al espacio de fase que uno considere, ¿no? Cosas como que si yo tengo una buena resolución en momentum, pues tengo una mala en posición y viceversa, pero esas no son cosas que pasen en la función de Wigner. Es porque pues va a haber otras consecuencias. Entonces, sí, ahí hay un problema de qué es lo que estamos llamando momentum y qué es lo que estamos llamando posición, pero la cuestión es de que esas cantidades van a dejar de ser conjugadas, ¿no? Entonces, esa cantidad que nosotros llamamos posición y esa cantidad que nosotros llamamos momentum ya no se van a relacionar vía una transformada de Fourier, pues, digamos, en el sentido estricto. Entonces, no, son cantidades diferentes, son cantidades diferentes, aunque yo las voy a relacionar vía una transformada de Fourier cuando voy a hacer la construcción. Pero en el sentido, digamos eso, estricto de qué es lo que está pasando detrás, esas cantidades no son las que obedecen ese principio de incertidumbre, pero existe y se puede calcular haciendo algunas integrales y algunas cuentas. ¿Listo? Ok, listo. Vale. Eso va a ir más adelante, vamos a discutirlo más o menos, de pronto no tanto como yo quisiera, pero siempre tenemos que tener en cuenta eso de que parece que se está haciendo trampa, pero realmente no. ¿Listo? Entonces, listo, vamos entonces, antes de irnos a la parte de construir la función de Wigner y por lo tanto un espacio de fase, yo lo que quiero es, miremos qué es lo que ocurre en mecánica clásica y qué es lo que significa tener el espacio de fase en mecánica clásica. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene en mecánica clásica que para d grados de libertad tiene un espacio de 2D dimensiones en los cuales tiene coordenadas y sus correspondientes momentum canónicamente conjugados, ¿cierto? Ahí es donde entonces uno puede empezar a analizar la dinámica a partir de la función hamiltoniana que caracterice el sistema. ¿Listo? Entonces, utilizando las ecuaciones de Hamilton, uno puede encontrar la evolución temporal de cualquier punto en ese espacio de fase. Hasta ahí, normal.
Entonces, ¿qué pasa? Estas trayectorias que uno encuentra en en el espacio de fase, pues van a tener algunas propiedades que ya vamos a hablar un poco, pero la cuestión importante es que lo que nosotros llamamos un estado en mecánica clásica es básicamente poner un punto en ese espacio de fase. Entonces, por ejemplo, si uno estudia el caso de una sola partícula en una sola dimensión, el espacio de fase va a ser dos dimensionales, es decir, vamos a poder dibujarlo en un plano. Y cada uno de los puntos sobre ese espacio de fase podría representar el estado de la partícula. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, pues digamos que no es nada nuevo, estamos haciendo una recapitulación un poco de conceptos, pero lo interesante es que entonces uno puede empezar a pensar qué pasa con las trayectorias tras la dinámica. Pues lo que pasa es que esas trayectorias nunca se van a cruzar, salvo que sea pues en sí misma, ¿no? Puede uno tener, por ejemplo, un sistema oscilatorio en donde puede haber loops o cosas por el estilo. Creo que hay alguna pregunta. Sí, Sí, hay alguna Juli pregunta pregunta después de ahorita. Hilbert, y ya la vemos. Pues la voy a mencionar, no es algo que pueda demostrar en una presentación como esta, pero lo voy a mencionar. La estructura de ese espacio pues le va a dar propiedades a la función de Wigner también. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si uno tiene el caso de que tiene un sistema cualquiera, un sistema, en este caso yo puse un oscilador de Morse, que es un sistema cualquiera, y dibujé algunas curvas de nivel ahí. Tengo un punto azul y un punto naranja, que son dos condiciones iniciales diferentes, y lo que uno tiene es que tras la dinámica se van a mover, ¿cierto? En ese espacio siguiendo las curvas de nivel, y pues este caso es un oscilador, entonces va a volver en sí misma, pero no hay otra forma de que las trayectorias se crucen en el espacio de fase. ¿Listo? Pues uno puede tener órbitas y pueden entonces cerrarse las trayectorias, pero dos condiciones iniciales, digamos que no estén sobre la misma órbita, nunca se van a cruzar. Y eso va a caracterizar también la manera en que la mecánica clásica funciona. ¿Listo? Entonces, miremos un poco de cómo es la parte clásica de la mecánica estadística. Y la razón principal para eso, básicamente, es que la manera en que se construyeron los espacios de fase, digamos, por primera vez, fue pensando en cómo uno puede hacer una descripción estadística de la mecánica cuántica comparada con la mecánica estadística clásica. Entonces, la manera es muy sencilla, y es que cada uno de estos puntos en el espacio de fase representan estados, ¿no? Entonces, uno puede, por ejemplo, tener un ensamble de partículas, y eso qué quiere decir, que uno tiene más bien un conjunto de puntos en ese espacio de fase, ¿cierto? Que le describen a un sistema que puede ser más grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que entonces yo ya podría dejar de hablar de cosas puntuales y no empezar a hablar de distribuciones, ¿no? De distribuciones de puntos en ese espacio de fase. Y a partir de ahí empezar a calcular a cantidades que dependan de efectos globales. Por ejemplo, yo puedo empezar a calcular cosas promedio, no sé, velocidad promedio, posición promedio, por ejemplo, posición de centro de masa, cosas de ese estilo, o cantidades termodinámicas, ¿no? Entonces uno puede empezar a calcular cantidades como temperatura, presión y cosas por el estilo. Entonces, esa es la idea con tener entonces ahora un ensamble de condiciones iniciales en ese espacio de fase, que es un conjunto de puntos o una densidad. Entonces, ese conjunto de puntos no es que interactúen unos con otros, ¿no? Ese es un sistema diferente. Lo que tenemos es básicamente sistemas equivalentes que no están interactuando entre ellos, pero que sí forman una densidad, y uno puede mirar cómo evoluciona cada uno de los puntos por separado o cómo evoluciona la densidad. Entonces, este tipo de cosas le permite a uno calcular a partir de promedios muchas cantidades, y la forma en que los promedios se calculan en ese espacio de fase va a ser una cosa básicamente pues sencilla. ¿Cómo sí que es sencilla? Pues la manera en que esas cantidades se van a calcular es a partir de alguna distribución de probabilidad en ese espacio de fase. Entonces uno puede empezar a definir estos volúmenes en el espacio de fase, que cada uno de las regiones va a tener un peso diferente, ¿cierto? Que la fórmula de Gibbs le dice a uno que eso tiene que ir algo como proporcional a la exponencial de la energía. Entonces, la cuestión es que nosotros quisiéramos poder tener una forma en la cual escribir las probabilidades de la misma manera como se hace aquí, como se hace en mecánica estadística clásica.
pero entonces en el caso cuántico. Entonces esta comparación fue la que llevó a la construcción de las funciones de Wigner y por lo tanto a las representaciones en los espacios de base. Entonces, listo. Teniendo, digamos, que eso en la cabeza, cómo se representan los estados en mecánica clásica, cómo se calculan las probabilidades en ese espacio de fase, pues entonces ahora sí vamos a empezar a construir la función de Wigner. Listo. Entonces, ahora sí, empecemos. Entonces, todo esto fue nuestra introducción, ¿no? A qué es y cómo se construye la función de Wigner. Entonces, primero, hagamos un repaso chiquito de cómo son las cosas en mecánica cuántica normalita, la que estamos acostumbrados. ¿A qué me refiero con la que estamos acostumbrados? Pues las representaciones usuales en, por ejemplo, posición y momento. Entonces, mire que cuando nosotros tenemos en mecánica cuántica, por ejemplo, en un sistema unidimensional, una sola partícula, nosotros no podemos hablar de que el sistema tenga una posición puntual o que tenga un momento puntual, pues en general, ¿no? Eso puede uno llegar a decirlo, pero pues va a tener entonces consecuencias. Pero la cuestión es que yo no puedo decir, no, está en la posición 2 y con momentum 3, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo puedo decir, no, mire, lo que pasa es que yo tengo es una distribución de probabilidad en la cual yo puedo tener mis posiciones o mis momentums, ¿no? Y la manera en la que, por ejemplo, yo voy a representar mi estado mecánico cuántico va a ser con una función que va a depender de todas las posiciones o con una función que va a depender de los momentum, ¿no? Entonces, estas dos representaciones son las que me van a mí permitir, pues digamos, calcular cosas, decir algo sobre las posiciones, no puntualmente, sino en promedios. Pero entonces miren cuál es la diferencia. La diferencia grande está en que en mecánica clásica los estados se representan de forma puntual en el espacio de fase. En cambio, en mecánica cuántica no es claro, primero, la construcción del espacio de fase y segundo, no hay una descripción puntual para una sola partícula. Entonces ahí la comparación no es tan fácil, ¿no? No es tan transparente al menos. Entonces miren qué pasa. Miremos entonces qué cosas podemos hablar, como dar valores puntuales. Yo no puedo dar un valor puntual de posición, pero entonces puedo empezar a hablar, por ejemplo, de los promedios, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, listo, dado que tengo este estado mecánico cuántico, yo puedo calcular el promedio de la posición. ¿Cómo? Pues poniendo el bra y el ket correspondientes, ¿cierto? Al estado que yo quiero calcular. Y pues eso me va a dar entonces a mí alguna medida también de la probabilidad, ¿no? Entonces, miren qué pasa, que la probabilidad entonces de tener mi estado, mi sistema, mi partícula mecánico-cuántica en alguna posición Q va a tener que ver con utilizar dos funciones de onda, ¿no? Entonces, eso es una cosa que vamos a ver más adelante también, que va a ser importante. Pero entonces la cuestión es que miren que yo estoy escribiendo esto de una forma parecida como yo estaba haciéndolo en mecánica clásica. Tengo una distribución de probabilidad, pero que solo depende de posición, y la integral sobre las posibles posiciones. Entonces, en ese sentido se parecen un poco, pero todavía no tengo nada de información sobre el momentum. Igual, de la misma forma, entonces uno puede cambiarse de representación a representación de momentum y escribir los mismos promedios de una forma similar, pero solamente para los momentum. Entonces, miren que, ¿por qué yo no utilizo la representación de posición para calcular el promedio del momentum? Pues básicamente porque yo quisiera escribir todo en la base del operador que estoy buscando. Entonces, tengo que poner las identidades correspondientes en la base correspondiente para yo poder hacer la integral, digamos, más fácil. Que si es imposible hacer la integral poniendo las representaciones de posición, pues no, pero pues ahí toca hacer un poquito más de cálculos. Entonces, yo más bien lo que hago es poner la identidad correspondiente a el estado que me da, del cual este operador es autoestado para que sea más fácil. Y eso me va a dar a mí las representaciones de momentum, básicamente. Pero entonces mire que este cambio de representación, pues seguramente no es tan inmediato. Entonces, ¿será que es más viable yo inventarme una representación en la cual pueda calcular ambas cosas, ambos observables, que sería promedio, no posición, sino promedios, ¿no? De forma simultánea. Esa es básicamente la pregunta que uno está buscando.
siempre va a ser en cantidades, digamos, colectivas. No va a ser, yo quiero saber el valor de este, digamos, de este observable. Entonces, lo que estoy buscando es, pues parece súper extraño porque entonces pareciera que uno sí pudiera calcular cosas que no son, digamos, compatibles, como tener posición y momentum al tiempo, pero realmente no. ¿Listo? ¿Qué tal hasta ahí? ¿Mazo? ¿Muy raro? Pues sí, es bastante extraño porque, digamos, calcular los promedios, digamos, del operador de P en la base de P, pues es, digamos, es mejor, por lo que ya en esa misma base el operador ya es diagonal, digamos. Acá no hay una noción, digamos, Sí, de diagonal como en matrices, pero pues es algo similar, digamos pero es lo que que está pues, es pasando. simplemente sumar los valores de la diagonal y multiplicar por el peso, ¿no? Digamos que eso no es ahí nada tan difícil, ¿no? Sí. Pero es muy extraño decir, bueno, si ya lo tengo en esa forma diagonal, voy a buscar otra representación donde ese se mantenga igual diagonal y el otro también. ¿Sí? Es como que Pues eso es es lo que muy pasa. extraño, como para que Realmente lo los que, cálculos sean cómodos. total, pero mire que realmente lo que yo quiero hacer es que si yo transformo las probabilidades a otro espacio, eso no significa que mi operador va a quedar igual. Yo voy a tener que también transformar mi operador. Entonces mi operador P ya no va a ser el mismo. Mi Sí, operador Q ya no, ya no va a ser el mismo. Yo voy a tener que transformarlos a ambos para escribirlos de forma correspondiente en ese nuevo espacio. Entonces eso es lo que va a pasar. Todo va a tener que cambiar. ¿Listo? No, no solamente una parte y el resto no. Entonces, ahí es donde está la cosa, que todos los objetos mecánico-cuánticos van a tener que transformarse, no solamente las probabilidades, no solamente, digamos, esa distribución de probabilidad. ¿Listo? Entonces, yo voy a construir la función de... sí, sí, sí es extraño, sí, sí es extraño. Sí, 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 total. Pues Yo voy a me construir sigue la sonando muy función raro, de... pero no, o sea, hágale porque igual sí es la parte como tramposa, pero hágale. Sí, de una forma, digamos, Porque siento tramposa, ¿no? Pero no va a hágale. ser, va a ser más o menos tramposa. Hay otras formas de deducirla, eh, pero pues eso le requeriría a uno un poquito más de, digamos, yo no sé cómo decirlo siquiera, de ideas. Entonces, por ejemplo, es muy natural escribir las representaciones de la mecánica cuántica en espacios de fase, por ejemplo, en temas como óptica cuántica, porque eh, hay unas relaciones importantes en cuanto al ordenamiento de operadores de creación y destrucción cuando uno calcula, por ejemplo, la traza de la matriz densidad. Y eso va a pasar fácil allá porque realmente uno también tiene que objetos físicos van a tener estas reglas de ordenamiento de operadores. Entonces, esa es otra forma y ahí por ahí, digamos, uno puede ir por un camino más o menos sencillo, pero después pasarse a esta parte de representaciones por posición y momentum va a ser un poco complicado. Entonces ahí uno queda más bien con otro parámetro que pues va a ser raro, no con posición, no con momentum, sino con otros parámetros que si quieren discutimos al final. Entonces miren qué pasa. Entonces yo qué voy a hacer. Dime, sí, Mauro, una preguntita chiquitica. sí, Ahí estamos pensando eso en un estado puro. ya vamos a ir para el estado mixto. O sea, pues digamos el estado el sí que está mirando, pero sí, o sea, estamos pensando en un estado puro nomás. O sea, no ensambles, no nada raro. Sí, 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 solo uno. Ok, ¿Listo? Entonces, digamos, saquemos algunas conclusiones preliminares antes de seguir. La parte que vamos a seguir, yo voy a llevarlos, digamos, más o menos de la mano y voy a definir la función de Wigner y de pronto no sea claro para nosotros por qué es así. O sea, es decir, por qué eso representa el estado en ese espacio de fase. Pero pues así nos vamos a tener una idea un poquito más geométrica del asunto. Entonces, primero, ¿qué fue lo que dijimos? Entonces, que las representaciones de una sola partícula en mecánica clásica, en mecánica cuántica, no son compatibles y no son comparables, ¿no? Entonces, yo pongo aquí que, pues, digamos, a primera vista, porque, pues, yo en el abstract pongo que voy a comparar mecánica clásica y mecánica cuántica, pero si se fijan, la representación de la mecánica clásica que escribí no es la de una sola partícula, sino la de un ensamble. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a discutir más adelante, pero pues no son comparables y desde el principio ya uno se da cuenta que no son cosas que son lo mismo, que son comparables o que se puede ver la relación entre uno y el otro. A pesar de que ambas cosas estemos apuntándolas a escribirlas en un mismo lenguaje que va a ser un espacio de fase. Entonces, ¿qué es lo otro? Pues
si uno tiene un ensamble de partículas clásicas, pues digamos estas cantidades como promedio se empiezan a parecer un poco a la representación de una sola partícula en mecánica cuántica en cuanto a las propiedades estadísticas, los promedios que uno puede calcular, y pues de ahí para allá. ¿Qué otra cosa podemos sacar de acá? Que miren que es más o menos natural para nosotros cambiar la manera en cómo representamos la mecánica cuántica dependiendo de la cantidad que estemos interesados en calcular. Entonces, el caso que teníamos al puro principio era, pues no, yo quiero calcular la posición, pero eso puede ser básicamente cualquier observable que únicamente dependa de posición. Entonces yo quiero quedarme más bien en la base en donde sea fácil de encontrar los autoestados, o me puedo ir a la representación de momentum, dependiendo si mi operador depende de momentum únicamente o es el momentum como en el ejemplo que acabo de mostrar. Pero pues eso puede irse a cosas un poquito más complicadas como cualquier otro observable que solamente dependa del momentum. Igual, entonces uno también puede tener ahí unas cosas mixtas en donde se va a complicar un poquito el asunto. Pero bueno, ahí los vamos bien. Entonces, ¿qué pasa? Listo. Cosa aquí que pues miramos a ver qué pasa. Y es que las probabilidades en mecánica cuántica, como las estaba poniendo, nos da que eso se calcula con dos funciones de onda, ¿no? La probabilidad no va a estar dado solo por una, sino por dos, que pues es una y el complejo conjugado. Entonces, miren, ¿por qué es importante? Pues porque una sola función de onda, por ejemplo, puede tener valores negativos, ¿no? Y eso no tenemos nosotros mayor problema con que una función de onda tenga valores negativos porque las probabilidades van a ser el cuadrado de ellas, ¿no? Cosas del estilo. Entonces, miremos a ver qué pasa y por qué yo estoy hablando de todas estas cosas. Entonces, ahora sí, empecemos a definir, vamos a empezar a construir nuestro espacio de fase de Wigner y vamos a ver qué tipo de conclusiones podemos sacar a partir de ello. Entonces, primero, Mauro, dímelo. ¿esto es una representación de la mecánica cuántica? Sí. Pero mi pregunta ¿es una representación o es una cosa que nosotros usamos y, digamos, usamos con otras representaciones? Porque usted mismo lo dijo, usted lo puede usar con la representación de momento, con la representación de posición. Entonces, ¿qué es una representación en mecánica cuántica? Porque si usted está cogiendo eso para poder hacer su espacio de fase, no sé bien entonces qué es una representación. Sí, Juli, pues básicamente mire que usted puede escribir en términos abstractos la mecánica cuántica, ¿cierto? En términos de operadores. Pero cuando usted quiere calcular alguna cantidad, como por ejemplo un valor esperado, usted tiene que representar eso de alguna manera. ¿Sí me entiende? Claro, sí. Y tiene que irse a escribir todo en alguna base. Ujú. Entonces, a eso yo me estoy refiriendo. Lo que pasa es que yo voy a construir una base que va a ser muy rara y voy a escribir, digamos, ese estado que es una función, lo voy a escribir como alguna función particular de algunas otras variables. ¿Listo? Mauro, Entonces, dímelo. no, pero en cualquier caso, lo que yo estaba pensando era que, pues, digamos, hay una diferencia esencial entre esos tipos de representaciones, porque en una mano tenemos precisamente cuando uno escoge una base particular, perdón, y quiere escribir sus operadores, y quiere escribir sus estados en términos de esa base específica, Sí. es básicamente cuando uno se va al lenguaje de las funciones de ondas y está trabajando en representación en términos de una base continua y, digamos, cualquier cosa en particular que uno esté trabajando. Pero en este caso específico, realmente sí la estructura matemática completa de la descripción de la teoría es diferente, porque Sí. aquí no solamente estamos hablando no estamos escogiendo una base particular para definir funciones de onda en posición o momentum, sino que realmente estamos diciendo que vamos a mapear tanto los estados como los operadores que están representando los observables y que nos permiten recolectar información de los estados. Ambas cosas se van a mapear a funciones en un espacio de fase. ¿Sí? Entonces yo cambio completamente la estructura de matemática de la teoría. De todo. Entonces ya no voy a estar trabajando, ya yo me despegué la idea de los Kets, me despegué de la idea de los estados viviendo en algún espacio de Hilbert, me despegué de la idea de los operadores hermíticos actuando, representando observables y que están actuando sobre esos estados, sino que ahora ambas cosas van a ser funciones. Sí. Y va a existir una manera de sustraer la información
pues digamos, haciendo una convolución entre ambas o pues de diferentes maneras. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, digamos, sí son dos ideas diferentes de representación. Una en particular la que refiere a bases y la otra en particular que realmente es tratar de buscar estructuras isomorfas que nos den la misma información que yo tengo en mi mecánica cuántica tradicional de espacios de Hilbert con conmutadores entre los operadores hermíticos y tales a otro tipo de cosas, ¿cierto? Sí, 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 no, completamente de acuerdo. Realmente aquí pues hay muchas cosas que van a cambiar. Entonces eso pues hay que llevarlo con cuidado. El trastorno matemático realmente completo no es tan sencillo, ¿no? Yo estoy aquí escogiendo tanto las palabras como las cosas que escribí de una forma muy, muy sencilla, pero realmente uno tiene que hacerlo con cuidado y no es tan inmediato. Pero sí, y lo que también estaba diciendo antes, no solamente vamos a cambiar funciones, los estados, sino también todos los operadores que queramos operarlos con la función de Wigner, que va a ser nuestro estado al final del día, van a tener que pasar por un proceso de transformación. Entonces, si vamos a cambiar también la estructura del espacio de Hilbert por algún otro espacio, Sí, y toda la listo. estructura va a cambiar. Sí. No, gracias, Mauro. No, yo solamente quería dejar la pregunta, seguramente ya después pues, se podrá andar más al respecto, pero solamente que quede presente que, Sí. digamos, no sé, respecto a restricciones que existan sobre las funciones en el espacio de fase, realmente no hay, ¿cierto? Es decir, me refiero al caso clásico, cuando estamos trabajando en mecánica estadística, porque al final del día pues los observables clásicos van a ser funciones de ese estilo y no existe ninguna restricción, puede ser positivos, negativos, no pasa nada. Y en este momento la imagen que yo tengo es precisamente que vamos a estar mapeando estos objetos que tenemos en un lado en la mecánica cuántica escrita en su lenguaje tradicional a esas funciones continuas. Ni siquiera creo que se le exige que sean continuas. Son simplemente funciones en el espacio de fase. Sí. Y, y la cuestión es entonces, ¿cuál es la diferencia entre la mecánica cuántica escrita en el espacio de fase y la mecánica clásica de distribuciones, la mecánica estadística en el espacio de fase? Si al final del día, pues los observables van a ser representados también con funciones de la misma naturaleza, todo más o menos va a ser escrito con funciones de la misma naturaleza. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia esencial entre la mecánica estadística clásica y la mecánica cuántica si están escritas en el mismo espacio y con los mismos objetos? Pero yo creo que más adelante podemos tocar eso más a fondo. Sí, 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 y tiene que tocarse porque o si no, no es claro realmente cuál es esta relación que estamos buscando. Gracias, Mauro. Entonces, Gracias. sí, lo hacemos, lo hacemos. Entonces, voy a tratar de llevarlos con una forma de construirla. No es una demostración claramente, solamente es para darnos una idea tanto de la forma en cómo se puede interpretar y cómo construir. ¿Listo? Yo lo voy a hacer con la función, básicamente con un operador particular. Voy a hacer una transformación más o menos rara, ¿no? Voy a hacer una transformación de ese operador, pero se puede aplicar para cualquier otro, ¿no? ¿Yo por qué escogí este? Porque pues básicamente voy a escoger mi estado mecánico cuántico y lo voy a transformar de una forma. Pero eso se puede aplicar para cualquier otro observable. Entonces, ¿qué pasa? Listo. Llega Wigner en el 32 y dice, no, mire, pero lo que pasa es que a mí me gustaría poder calcular estos promedios, ¿no? Estos promedios de la misma manera en mecánica cuántica como en mecánica clásica. Y entonces dice, bueno, listo. El tipo propone una función. Entonces yo voy a mostrarles qué función propone y uno cómo puede construirla, ¿no? A partir de un estado en representación, por ejemplo, de posición, pero no es la única forma. Vuelvo a repetir, hay varias formas en las cuales uno puede llegar a esto, dependiendo de, como siempre, la aplicación del problema. Entonces, miren qué pasa. Esto va a tener muchos problemas, entonces voy a citar a Wigner en otro de los papers, en donde dice que las funciones de Wigner no van a depender de los operadores posición y momentum, sino de sus autovalores. Entonces, ¿a qué se refiere? Básicamente que el operador Q y el operador P pues tienen un espectro continuo, ¿no? Tienen un montón de los autovalores, ¿no? Son un conjunto ahí de los reales, básicamente. Y entonces voy a definir una función en esas variables. ¿Listo?
Hay otra forma de construir, además de las que ya les dije, la función de Wigner, que va a ser definiendo las funciones características de la transformación. Y eso le va a permitir a uno irse y devolverse. Es decir, escribir la función de Wigner o la representación en el espacio de Wigner de algún operador mecánico cuántico y devolverse. Y esta operación precisamente son representaciones equivalentes en el sentido de que pues esta operación es invertible, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos que uno puede ir y devolverse, aunque va a ser un trabajo más o menos complicado, en especial la parte de devolverse, ¿no? Ya van a ver por qué la de ir no tanto. Pero entonces, ¿qué pasa? La idea de los espacios de fase es la siguiente. Yo tengo la mecánica cuántica escrita con operadores. Yo quiero, entonces, coger esos operadores y representarlos como funciones. Encontrar una forma de mapear los operadores en mecánica cuántica a funciones que dependan de lo que vamos a llamar posición y momentum. ¿Que quiénes van a ser? Los autovalores de estos operadores. Entonces, todavía no es muy claro cómo va a entrar el momentum ahí. ¿Listo? Entonces, va a ser ahí un poquito complicado de ver. Pero entonces, miren qué pasa. Vamos a construir todo en funciones. Todo en funciones en lo que vamos a llamar un espacio de fase. Estas funciones entonces van a tener ciertas propiedades que vamos a ir viendo sobre el camino y que pues han sido demostradas durante los años. Seguramente yo no voy a entrar en los detalles, pero voy a mencionar algunas. Pero el espacio de Wigner no es el único que existe. Todos tienen la misma idea de pasar los operadores en funciones. Entonces, por ejemplo, existe la función de Husimi, que va a tener unas propiedades interesantes, aunque la función de Husimi también va a tener muchos problemas. Ya voy a mencionar un par. La función de Wigner, por supuesto que es la que estamos buscando, y la función de Glauber. Entonces, estas son las tres más conocidas, no son las únicas, y no me sé el nombre de otras, pero sé que existen. Pero la cuestión es, por ejemplo, volviendo a la manera como uno puede encontrar estas representaciones en función de algún ordenamiento de operadores, la diferencia es, volviendo al caso de la óptica cuántica, pues uno va a tener operadores que van a tener algún orden normal, algún orden antinormal y algún orden mixto, ¿no? Y dependiendo cómo uno ordene los operadores, los cálculos van a ser fáciles o no tan fáciles. La forma en que uno distingue entre estas tres distribuciones realmente se debe a la manera como uno ordena esos operadores en óptica cuántica. Entonces, ahí como para tenerlo en la cabeza, ¿en qué casos se usan más estas representaciones? La función de Glauber se usa mucho en óptica cuántica precisamente porque es la manera natural en la cual nosotros vamos a poder escribir este ordenamiento de operadores de la misma manera como nosotros estamos buscando la representación de posición cuando estamos haciendo, no sé, promedios o encontrando valores esperados de operadores que dependan únicamente de posición. Pues con la función de Glauber va a pasar algo parecido en los objetos típicos en óptica cuántica. La función de Husimi, por ejemplo, va a tener la característica de que funciona muy bien en el caso de sistemas caóticos clásicos, en el sentido de que es una función que es mucho más suave y no es tan oscilatoria como la función de Wigner y la función de Glauber. Y la función de Wigner pues se utiliza para muchas cosas. En particular, es una forma en la cual uno puede describir la dinámica de sistemas cuánticos de alguna forma que en casos puede ser muy complicada, pero en otros puede ser muy, digamos, acorde a las expansiones que uno puede hacer de los términos en la evolución. O pues algunas otras cosas que de pronto les cuento al final, si nos queda algo de tiempo, pues que hicieron parte de mi investigación de maestría. Entonces, vamos a coger la representación del espacio de fase particular de la función de Wigner, que, bueno, va a partir entonces de, consideremos un estado cuántico representado entonces en una matriz densidad. Después estas cosas van a ir muy fácil a estados mixtos, por ejemplo, pero pues consideremos entonces un estado puro. Entonces, ¿qué pasa? Listo. Bueno, Arturo. Dani tenía alguna pregunta, pero listo.
Sí, sí iba a preguntar algo. Necesito trabajar por Sí, la guadaña, que sí iba a preguntar algo. Dime. entonces no hay bujía, que la tienes vos. Ok, listo. Es que ya estaba mirando como pues ya como una pequeña Listo. diferencia con lo que mencionó Nico, Sí. de que, digamos, usted está definiendo las funciones, las va a definir es en el espectro de los operadores realmente, o sea, en los autovalores, ¿sí? Sí. Y digamos, ese espectro del operador ya tiene unas propiedades topológicas más particulares o diferentes Sí. a las usuales que uno utiliza en mecánica clásica. O sea, ya desde ahí creo que ya hay diferencia, digamos, con respecto a la representación, bueno, como a la descripción de la mecánica clásica, de la mecánica estadística en el espacio de fase, con la Sí. cuántica. ¿Ya? Yo creo que nomás con como en la base donde están definidos que, pues, como ustedes están sobre el espectro de los operadores, Sí. yo creo que la topología de ese espectro pues ya va digamos, a influir en algo, digamos, diferente en la descripción. Sí, total. Igual, por ejemplo, entonces ahí uno puede empezar a pensar, Dani, ¿qué pasa con cosas como la estructura simpléctica del espacio de fase clásico? Eso, ¿qué repercusiones podría llegar a tener en este espacio de fase cuántico? Y pues esas preguntas son bien complicadas, ¿no? Pero entonces sí, esas estructuras son bien diferentes. Y por eso les decía ahorita, pues yo estoy aquí hablando muy por encima, pero eso tiene un montón de consecuencias. Solamente voy a dar una descripción más o menos por ahí como por encima, pero pues eso va a tener un montón de consecuencias. Pero entonces listo, cojamos a matriz densidad. Mi matriz densidad va a ser una cosa como lo que yo tengo ahí escrito para mi estado puro, y yo quiero preguntarme cómo se escribe eso en posición, ¿no? Entonces es una de las cosas que uno tendría que hacer si yo estoy hablando de mis representaciones en posición y momento muy cada rato. Entonces, ¿cómo se representa en posición mi matriz densidad? Uno diría, no, pues yo cojo, aquí puse X, yo voy a usar Q en el resto de la presentación. Pero entonces uno diría, no, pues yo cojo y la represento, ¿no? La represento tal cual está escrito ahí. Pero pues realmente esto le da a uno los términos diagonales, no la completa representación matricial, ¿no? Entonces esa tal vez no es no es la manera. ¿Cuál es la manera? La manera realmente es coger dos diferentes, coger AX y AX'. ¿Listo? Entonces esa es la manera como uno debería representar a la matriz densidad. La matriz densidad tiene dos funciones de onda, pues va a tener dos posiciones. ¿Listo? Y entonces vamos a mirar qué podemos hacer con eso. Y de ahí vamos a empezar a hacer la construcción. Entonces, pues yo voy a coger esas dos. Me acordé porque utilicé X y no Q. Voy a proponer un cambio de variable. Y voy a proponer un cambio de variable que es muy común, ¿no? Es el cambio de variable de toda la vida. Para cualquier sistema, no sé, de osciladores acoplados o cosas por el estilo, voy a suponer la suma y la resta de esas cantidades. ¿Listo? Y voy a mirar qué pasa con mi representación de mi matriz densidad. ¿Listo? Entonces, mire que me queda una cantidad que depende de Q y Q', pero de la siguiente manera. Me queda la suma de Q y Q' y me queda la resta de Q y Q' a un lado y al otro. Entonces, hasta ahí, pues no he hecho nada, ¿no? Es solamente parametricé un poco diferente mi matriz densidad. ¿Qué representa generalmente este cambio de variables? Pues alguna rotación, ¿no? Entonces, teniendo un poco eso en la cabeza, vamos a pensar en que de alguna u otra manera yo estoy escribiendo alguna rotación en mi sistema coordenado, ¿no? Y pues eso se va a extender también muy fácil a un estado mixto, como pues cogiendo la suma con las probabilidades adecuadas. Y pues bueno, yo voy a escribir todo para un estado puro porque digamos, la generalización va a ser muy sencilla, que es sencillamente coger la suma. Pero, entonces, ¿qué pasa? Pues cojamos de aquí y hagamos lo siguiente. Vamos a volver un momentico antes de seguir. Mire que yo tengo a Q y a Q', ¿no? Esas son mis variables, las variables de mi matriz densidad, que ahora es una función en dos dimensiones. Yo podría, y esta es la parte que pues es realmente tramposa, aplicar operaciones que dependan de alguno de estos parámetros, ¿no? Una de esas es, pues, ¿qué tal si yo hago la transformada de Fourier pues, de alguna de ellas? Es decir,
no de X y X', que eran la manera como representé en posición mi matriz de densidad en un principio, sino de Q o Q'. Es decir, yo estoy haciendo la transformada de Fourier en alguna dirección rotada. Y pues eso le da a uno esta cantidad. Bueno, aquí tengo la suma, pero luego la vamos a quitar. Pero entonces miren esta expresión de acá abajito. La expresión de acá abajito me dice que tengo pues la exponencial voy a ponerle a mi variable, a mi nueva variable en el espacio de Fourier de nombre P, porque pues es un poco diciente por qué, pero, mire qué es lo que está pasando. Entonces, recapitulemos un poco. Yo voy a coger a mi matriz densidad, la voy a escribir en alguna dirección más pues, rotada y voy a, bueno, no, la voy a escribir en mi espacio normal, pero voy a hacer la transformada de Fourier en alguna dirección rotada. ¿Listo? Esto, pues es una transformación que yo hice sobre mi estado, que claramente puede ser invertido, ¿no? Y esta es la manera en que se representa la función de Wigner. Entonces, salvo alguna constante de normalización, que es este pi h barra. Claro, Nico, cuéntame. ¿Se puede volver una diapositiva, por favor? Claro. Ahí o de antes. Ahí. Es que ahí usted está decidiendo hacer la transformada de Fourier con Q' y correspondientemente le asigna P, ¿no? Sí. La hiciera con Q, ¿tendría que usar una P diferente? No, pues la verdad no hay diferencia, porque lo que tengo, pues uno puede ahí hacer las sustituciones que quiera. Yo escogí a Q' porque realmente al final yo quiero que todo me quede en P y Q para no tener primas, pero no, son nombres total. Se puede hacer cambio de variables. Bueno, No, otra pregunta. Si los dos, El Dieguito tiene- lo mismo, porque es que usted Pero yo tengo pregunta. Voy que Nicolás no acabó. Es que usted en una la está haciendo con X menos X' y en la otra la estaría haciendo con X más X'. Sí, pero O sea, mire que estas variables van desde menos infinito a infinito, es decir, no hay problema. Puedo hacer un cambio de variable y no pasa nada. Sí, listo. Sí, ya. Gracias. Dígame, Diego. Ahora sí, Diego. Sí. ¿Ve esa representación también tiene su análogo en tiempo-energía? Sí. Sí, pero es más rarita. Es más rarita. ¿Vas a hablar de eso más adelante? No, no porque ese nos va a ser muy largo, pero uno sí puede. Y va a depender todo de la base que uno escoja para la función de onda. Entonces, por ejemplo, yo puedo escoger, y eso se usa cuando uno está buscando la dinámica, por ejemplo, la dinámica la dinámica pues, del sistema va a ser fácil o más fácil cuando uno no coja aquí la representación en Qs, sino en autoestados de energía, por ejemplo, y ahí le va a quedar un poquito diferente. Pero digamos que ahí hay un montón de cosas detrás también que uno puede empezar a pensar. ¿Listo? Listo, pero sí, yo me voy a quedar únicamente con una parte muy introductoria de cómo construir esto. Dime. ¿No? ¿Estamos bien? Sí, pues los P's y los Q's, lo que está... espere. ¿Me escuché bien ahí? Sí, ahora sí. Ok, no, o sea, ya, digamos, lo que dijimos antes fue que los P's y los Q's que están apareciendo ahorita acá ya son como parte del espectro de los operadores, ¿no? Sí. Lo que se me hace extraño es hacer la integral sobre el espectro, o sea, no creo que siempre eso o sea, pues que esté bien definido siempre, o sea, cuando es una partícula libre, se lo creo, o sea, porque el espectro es continuo, entonces no hay problema, pero si es un problema diferente. Eso tiene un montón de líos, pero por eso es que hay otras formas de definirlo. Yo aquí lo tengo con una integral, pero usted también puede hacerlo de otra forma y es con una traza, ¿no? Y pues eso le va a dar también algo parecido dependiendo de la forma que tenga ese espectro, ¿no? Ok. Y hay formas de definir, por ejemplo, de forma pues que esté bien definido, no solamente truncando las cosas, sino que esté bien definido la función de Wigner en espacios discretos también. Cuando pues usted no tiene un continuo, sino también tiene cosas discretas, sí, se puede. Que es, por ejemplo, definirla en cilindros o en toros. Y cuando usted ya dice que su espacio de fase tiene estas características, pues va a tener implícito alguna discretización. Pero sí, tiene toda la razón.
Es un poquito más complicado que lo que yo estoy escribiendo. Esta es la representación que uno encuentra normalmente. Okay, sí, dependiendo del programa, dependiendo del problema específico, pues ya también hacer la integral o la suma o lo que toca hacer, ya también toca, no toca mirar cómo hacerla. Exacto, exacto. Aquí tengo, al final tengo 2 pi, pero es 2i sobre h barra. Ese pi no es pi, sino es 1 sobre h barra. Qué pena. ¿Listo? Entonces, bueno, miremos eso qué consecuencias tiene. Entonces, listo, definimos nuestra función de Wigner. Esa es la manera en cómo usualmente se define la función de Wigner, pero pues a uno no le dan una idea más o menos geométrica. A mí realmente no me gusta esta con el Q', que es básicamente lo que estábamos hablando con Nicolás Torres, pero pues yo voy a hacer un cambio de variables más, y es decir que llevo a hacer Q' medios. ¿Para qué? Para quitar este 2 que está ahí en mi exponencial, que no me gusta mucho, y más bien voy a representar mi función de Wigner de la siguiente manera. Entonces esta es ahora sí mi función de Wigner. Va a ser una integral, que es una transformada de Fourier, ¿no? Parece. Respecto a uno de los dos parámetros en los cuales estoy representando mi matriz densidad. Entonces, mire, lo mismo yo voy a poder hacerlo para cualquier otro operador, ¿cierto? En mecánica cuántica, salvo la constante de normalización, pues porque pues obviamente el estado tiene que estar normalizado y no necesariamente los operadores tienen que seguir la misma regla. Pero esto era lo que estábamos hablando ahorita con Nicolás. Uno necesita transformar todos los operadores al espacio de fase, volverlos funciones, y ahí sí ya pueden operar entre ellos. Antes no, ¿no? Y entonces eso va a tener un montón de consecuencias. Una de esas, pues, es que entonces todos los operadores van a tener una representación en el espacio de fase, y cada función en el espacio de fase va a tener también un operador correspondiente. ¿Listo? Esta, pues, no lo puse, pero esta es la transformación de Weyl, y eso tiene un trasfondo matemático increíblemente poderoso, pero también es algo complicado, ¿no? Va a tener un montón de propiedades, un montón de cosas que si uno realmente está interesado en eso, pues tiene que meterse y estudiarlas un poco. Pero entonces, miren qué pasa. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo tengo aquí, puse mis sí para facilitar el asunto, pero eso puede ser cualquier operador. Entonces yo voy a escribir mi matriz densidad, en este caso, en este espacio en donde tengo psi de x y psi de x', y en un espacio rotado voy a hacer la transformada de Fourier. Y eso como resultado me va a dar entonces la función de Wigner. Volviendo también un poco a lo que estábamos hablando también con Daniel de los espacios discretos, pues también existen, pues si la representación no tiene completo el espectro, sino es discreto, pues también existen representaciones discretas de la transformada de Fourier, y esas son las que uno tendría que tomar entonces para esos casos. Listo. Entonces, miremos un poquito las propiedades. Esto va a ser también un poco raro. Yo voy a tratar de hacer la mayor cantidad de dibujos y cosas como para que tengamos una idea de qué es lo que está pasando. Entonces, listo. ¿Qué es lo que realmente... Perdón. Dímelo. Mauro, qué pena. Sí. Una pregunta es que primero a mí no me queda tan claro que es una rotación, o sea, que esas sumas y la resta es como una rotación, no me está quedando tan claro. Sí. Y dos, es como que es un paso importante para poder hacer, digamos, escribir la función de Wigner o escribir el propagador o este tipo de cosas. Sí. Es hacer ese cambio de variable, pero no veo el por qué es importante hacer eso. O sea, no veo cuál es el significado tal vez físico que tiene esa transformación ahí. No es claro que sea esa la escogencia del cambio de variable que uno tenga que hacer. Estoy completamente de acuerdo. Y por eso les decía que pues, lo que les muestro no pretende ser una demostración ni una deducción. Pero Mauro, yo ahí interrumpo un poquito. Pues es que no sé si usted, yo supongo que sí. No sé si es que, o sea, en óptica cuántica uno puede hacer exactamente lo mismo. Uno puede plantear algo que se llama las cuadraturas, que tienen la misma forma que esa transformación, que esa rotación. Y uno lo que ve es que esas cuadraturas también tienen las mismas relaciones de conmutación que posición y momento. O sea, usted siempre tiene las mismas relaciones de conmutación, y por eso es que usted puede hacer todo lo que está haciendo. O sea, ya también puede empezar a plantear las funciones de Wigner, todo este mismo asunto, pero en términos de las cuadraturas. Sí. Entonces, lo que yo estoy sospechando, puedo estar mal, pero yo, pues, no sé, es que siempre que usted pueda tener
coordenadas o cantidades que respeten las relaciones de conmutación, uno puede hacer ese tipo de cosas. En particular, esas transformaciones de Q más, Q' y Q menos Q' las cumplen. O sea, si uno mira qué relaciones de conmutación tiene eso, uno ve que cumplen, o sea, que las cumplen. Entonces yo asumo que uno siempre que puede encontrar pares conjugados que cumplan las relaciones de conmutación que uno espera, pues lo va a poder hacer. Sí, Diego. Lo que pasa es que, digamos que la pregunta ahí realmente es por qué yo escogí esas. Ah, bueno, pues asumo que será por conveniencia, pero como para hacer visible algo, Digamos tal vez... que uno mira, por ejemplo, la manera como Wigner describe esto y el man la propone. Después ha habido muchos estudios tratando de responder realmente eso, pero pues ahí uno puede verlo desde muchas formas. Uno puede llegar a esta misma función desde muchos otros lados. Y sí, usted tiene razón, claro. Sí puede hacer eso. Y ahora, ni por qué, porque una rotación, no, pues mire la geometría de la transformación que yo hice. Deje a Q fija y mueva a Q'. Y mire qué puntos le describe eso en el espacio XX'. Le describe la recta a Sí, 45. creo que ya me imaginé la matricita que es, o sea, sí, no, sí, igual la matricita le queda 1 menos 1, 1, 1, entonces, Sí. o 1, 1 menos 1 menos 1. Pues entonces sí. Tal cual. Igual si es una matriz de una rotación, sí. Es la matriz, sí, rotarlo 45. Pero entonces mire cuál es la cosa. Pues uno puede hacer las cuentas, estas cuentas no son muy largas, pero pues yo cero quería poner cuentas en la presentación. Pero entonces lo que pasa es que una vez uno calcula las transformaciones de un operador A en el espacio de fase que puede depender pues de Q y de P. Y mi función de Wigner, la manera como yo calculo los valores esperados va a ser exactamente igual que como lo estaba haciendo en mecánica estadística clásica. Entonces, esto es lo que estábamos buscando, construir una función que tuviera estas propiedades. Y lo hicimos, ¿no? ¿Por qué es esa? ¿Por qué no? ¿Cómo más podría hacerlo? Si es única o no. Esas son, digamos, otras preguntas. Yo estoy mostrando, estoy haciendo un abrebocas al asunto y el abrebocas ha sido más largo de lo que yo esperaba. Pero bueno, miremos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues listo, ya acabamos, ¿no? Encontramos la función y la manera de escribir la mecánica cuántica en la cual yo puedo compararla con la mecánica estadística clásica de forma, digamos, sencilla, ¿no? Entonces, miren que yo digo, listo, entonces mi función de Wigner hace las mismas cosas que hace una distribución de probabilidad, debería ser una distribución de probabilidad. El problema grave de la función de Wigner, además de la dinámica que vamos a hablar al final, es que a pesar de que actúa como una función una distribución de probabilidad, no es una distribución de probabilidad. Y la razón para ello es que puede tomar valores negativos. Hay formas de probar eso, no es difícil y es básicamente calculando el overlapping, porque yo puedo tener aquí, por ejemplo, dos funciones de Wigner y calcular el overlapping entre ellos. Entonces miren, que entonces todo lo que estábamos construyendo y lo que parecía pintar muy bien se daña cuando la función de Wigner empieza a tomar valores negativos. ¿Por qué? Pues porque ya no podemos compararla tan fácil con la mecánica estadística clásica, que era básicamente el asunto. Pero por lo menos ganamos una forma de representar la mecánica cuántica en la cual los observables se pueden calcular como en mecánica estadística clásica. ¿Cuáles observables? Los observables que uno transforma al espacio de Wigner. ¿Listo? Después, pues, uno puede hablar sobre las estructuras que están debajo y todas las cosas, pero digamos que esas son las cosas como que quiero que se lleven. Sí se puede escribir como los promedios se pueden calcular de la misma manera, pero lo que está haciendo una función, la función de peso no es una distribución de probabilidad. Entonces, miren qué pasa. La función de Wigner, por alguna razón, pues uno puede hacer la cuenta, va a ser acotada, pues la forzamos a que fuera normalizada como si fuera un estado mecánico cuántico. Además, le deja a uno calcular los valores esperados de observables tal cual en mecánica estadística clásica. Le permite de la misma manera calcular el overlapping entre estados, que es básicamente la integral de dos funciones de Wigner. Pero lo malo es que puede ser negativa. Y si es negativa, entonces la pregunta es cuándo es positiva y cuándo es negativa, ¿eso qué significa? Entonces, esas son las cosas como hacia donde uno tiene que apuntar cuando está buscando entender un poco la función de Wigner. Entonces, miremos un par de ejemplos y ahí vamos a mirar qué pasa. Cosas interesantes. Mire que la función de Wigner está construida con dos funciones de onda. ¿Por qué? Pues porque está hecha a partir de la matriz densidad.
Y entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿yo qué tanto puedo recuperar de mi estado en las representaciones que yo conozco a partir de la función de Wigner? Pues un montón de cosas. Por ejemplo, yo puedo recuperar, haciendo las marginales de la función de Wigner, yo puedo recuperar las probabilidades que tenía antes con mis funciones de onda. Entonces, primera cosa, la función de Wigner puede tomar valores negativos, pero casi, pues, la mayoría va a ser positivo porque las marginales me van a dar siempre positivas. Eso me va a pasar con la representación de posición y pues obviamente también me va a pasar con la representación de momentum. Entonces, yo voy a tener que las marginales de la función de Wigner, eso es una función ahí súper rara, vamos a ver un par de ejemplos, pero las marginales siempre van a ser positivas, cosa interesante. A partir de eso, pues uno también puede volver y decir, no, pues estos son las probabilidades, pues entonces yo puedo calcular cosas. Y mire que la otra vaina es que pues yo no voy a poder calcular cómo es, aquí es phi, perdón, yo no puedo calcular psi de q y phi de p, pero los cuadrados, ¿listo? Entonces yo no puedo calcular exactamente la forma de las funciones de ondas, pero sí puedo las probabilidades. Entonces, ¿qué otra cosa pasa? Pues que se nos daña todo con las probabilidades negativas. Entonces tenemos que tratar de entender un poco de dónde vienen las probabilidades negativas. Eso es un trabajo que pues seguramente no vamos a responder hoy, porque eso es un trabajo que actualmente la gente todavía tiene discusiones sobre las interpretaciones de los valores negativos de la función de Wigner, aunque está más, pues se entiende que son, pero todavía hay muchos problemas, ¿no? Todavía hay muchos líos. También hay formas en las cuales uno puede saber, solo hay un tipo de funciones de estados en mecánica cuántica que van a tener una representación que siempre es positiva en mecánica cuántica y el resto no, y ahorita vamos a ver qué pasa. Listo. Miremos un par de ejemplos. Entonces, para Mauro, mirar... una preguntita. Sí. Mauro. Yo iba a preguntar bueno, usted me dice que digamos, la función de Wigner puedo recuperar las probabilidades, pero ya todo el estado, o sea, toda la función de onda ya no. Toda la función de onda no. Así nomás. Es que yo iba a preguntar, y si uno quisiera, por ejemplo, trabajar algo de correlaciones o fases, por ejemplo, las topológicas que hacen parte de la información de la función de onda, pero que no es parte, digamos, de la norma. ¿No hay trabajos de eso? ¿Uno cómo podría hacer eso con esto? Dani, mire que la función de Wigner es la manera como yo la encontré es invertible. O sea, puedo invertir el proceso y recuperar la función de onda. La cuestión es que así nomás calculando la marginal no puedo. Es decir, tengo que ir por un trabajo más largo si yo quiero recuperar más información. Sí puedo sacar toda la información en principio, o sea, sí puedo sacar también una parte, digamos, de la fase de la función de onda. En principio, si usted tiene fases en la función de onda, van a tener consecuencias en la función de Wigner. Entonces usted va a poder ver cosas ahí. ¿Listo? Okay, chévere, pero chévere. así nomás sacando la marginal, no. Esa es la cosa. Solamente la marginal, pues no. Sí. Miremos Bueno. un ejemplito. Yo hoy escogí un ejemplito para que podamos visualizarlo, pero la manera es, vamos a ver, lo voy a comparar con una cosa que me da miedo que nos demoremos mucho, pero bueno. Miremos, les voy a enseñar les voy a mostrar cómo es la función de Wigner de lo que se conoce como un estado de gato y de ahí vamos a poder hacer más cosas. Entonces, mire qué pasa. Cojamos, por ejemplo, el caso de que yo tenga un estado coherente. Los estados coherentes representados en la representación de posición son gaussianas. Entonces, mire que cuando yo cojo mi gaussiana y la escribo en psi x', psi de x me da una gaussiana en 2 dimensiones. Es decir, la matriz densidad es una gaussiana ahora en 2 dimensiones. Y pues mírela donde la mire, sin importar a qué ángulo, eso va a seguir siendo una gaussiana. Y la transformada de Fourier de gaussianas, pues van a ser gaussianas también. Eso quiere decir que la función de Wigner de un estado coherente va a ser una gaussiana en ese nuevo espacio. ¿Listo? ¿Más o menos convencidos? Pues este va a ser, por ejemplo, un posible estado coherente en la representación de Wigner. Va a tener unas propiedades y es que dependiendo del valor de H barra, el tamaño va a ser diferente, y esas son las implicaciones que tiene entonces el principio de incertidumbre. Pero, pues supongamos que eso está en las unidades adecuadas, que yo no voy a hablar ahorita de las unidades, están las unidades, yo los rescalé algunas unidades para que podamos visualizarlo, y tenemos entonces a mi función de Wigner.
La pregunta es entonces, volviendo a qué pasa con las coherencias, que me encanta que Daniel lo haya tocado, porque el estado de gato está caracterizado porque presenta coherencias. Y eso le va a dar a uno a hablar cuenta sobre las partes negativas de la función de Wigner. Entonces, por ejemplo, antes de seguir, yo voy a comparar esto con la óptica clásica. Entonces, ¿qué pasa en la óptica clásica? Pues yo quiero mirar qué pasa cuando tengo dos estados en mecánica cuántica que están sumados de forma coherente, y la palabra coherente es demasiado diciente, ¿no? Entonces, para eso, pues voy a mirar qué le pasa a la función de Wigner y lo voy a comparar entonces con la óptica clásica. Entonces, ¿qué pasa? La parte diagonal de la matriz densidad, eso le va a dar a uno cuentas sobre las poblaciones, pero las partes fuera de la diagonal son las coherencias. Entonces es muy fácil para uno hacerse una idea en un estado mecánico cuántico qué partes son coherencias y qué partes son poblaciones. Pero eso, cómo se va a visualizar en la función de Wigner, es lo que queremos estudiar. Entonces, miremos qué pasa. Por ejemplo, yo tengo el experimento de Young toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Miren que yo tengo un frente de onda que saqué de algún lado, no sé, un láser, me lo inventé, alguna cosa. Lo vuelvo un frente de onda esférico porque sí, yo pude haberlo puesto derecho, pero la cuestión es que miren qué pasa. Si yo cojo y pongo una rendija, la doble rendija, el experimento que no le han dicho toda la vida, pues uno obtiene un patrón de interferencia en medio. ¿Qué pasa? Que yo tengo que coger el resultado de esta fuente y de esta otra fuente y encontrar el resultado es la suma coherente entre esas dos fuentes. Pero, ¿qué significa la coherencia? Entonces esa es la pregunta importante. Por ejemplo, en óptica clásica, a uno le dicen, no, pues es que usted necesita luz coherente. ¿Pero qué es luz coherente? Entonces, hay muchas maneras de uno entender eso. Entonces, por ejemplo, le dicen a uno, no, mire, la luz de un láser es coherente, ¿no? Pero yo digo, bueno, pero ¿será que no hay otra forma de hacer el experimento de Young? Es decir, ¿será que necesito utilizar un láser para hacer el experimento de Young y no puedo hacerlo, por ejemplo, con un bombillo normal? Y pues no, el experimento de Young sí se puede hacer con un bombillo normal. Y entonces, por ejemplo, yo puedo decir, no, mire, yo tengo... obviamente, el resultado de este patrón de interferencia es el resultado de mis dos fuentes de forma independiente, más alguna coherencia, más alguna interferencia. Pero entonces, mire qué pasa si yo digo, no, mire, yo voy a coger eso, lo que le dicen a uno siempre, si el láser es coherente, pues yo voy a coger dos láseres y los voy a mandar uno por cada hueco. Y pues el resultado no es el que uno esperaba. Y entonces la pregunta es, ¿por qué si mi láser era luz coherente, yo no tengo mi patrón de interferencia como si fuera luz coherente? Y es porque, pues la suma que yo tengo no es una suma coherente. Es decir, el problema es que los láseres son luz coherente por alguna razón, pero no es coherente con otros láseres. Toda luz es coherente consigo misma. Y por eso es que funciona el experimento de Young con bobillo normal, cogiendo los dos caminos. Pero entonces mire que la cuestión es que hay que tener cuidado uno cómo hace la suma si quiere o no incluir los términos de interferencia. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo en óptica clásica mis dos frentes de intensidad de luz no coherente, me van a quedar pues dos cosas ahí que va a ser el resultado de forma independiente cada uno de las intensidades de las fuentes, pero cuando es coherente pues voy a tener un patrón de interferencia y una cosa ahí. Y eso va a ser exactamente lo mismo que vamos a tener en el caso de las funciones de Wigner. En el caso de las funciones de Wigner, pues entonces yo digo, no, mire, supongamos que yo no tengo interferencia, ¿no? Supongamos que yo digo, pues yo voy a coger dos estados coherentes, ¿cierto? Y los voy a escribir en el espacio de Wigner y pues esto es, ¿no? Y de hecho, si yo saco las marginales, y eso viene un poco la pregunta de Daniel, si yo saco las marginales, aquí me van a quedar dos gaussianas y aquí me va a quedar una gaussiana nomás. Y así son cuando uno tiene la suma de dos estados coherentes en mecánica cuántica, las probabilidades en las representaciones de posición y momentum. Y pues yo digo, bueno, listo, yo puedo complicar más el asunto y tener 2 o 3 o tener 4.
Pero realmente hay fases que se ganan. Realmente ahí hay más información y realmente pues no está contado todo cuando yo hago una suma de este estilo que es no coherente. Realmente, cuando uno coge dos estados coherentes y hace la transformación de Wigner, el resultado es diferente. El resultado es una cosa por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo las poblaciones acá, que eran las mismas funciones que tenía ahorita al principio, las mismas gaussianas, pero en medio voy a tener un término de interferencia. ¿Qué pasa? Cuando yo sumo en esta dirección, pues ese no va a sumar nada. Entonces, por eso yo les decía que nos da lo mismo. Vea, aquí me da una gaussiana, acá no hay contribuciones y aquí me da la otra gaussiana. ¿Sí? Aquí no hay contribuciones porque hay tanto positivo como negativo. Y entonces esas interferencias se pierden. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que entonces la suma de funciones de Wigner no es, la suma de estados no es la suma de las funciones de Wigner, es la suma de funciones de Wigner más los términos de interferencia, ¿no? Esos siempre tienen que estar ahí. Y todas las funciones de Wigner van a tener esta cualidad de que siempre van a tener un término de interferencia entre las partes positivas. Entonces yo tengo regiones positivas y en medio yo voy a tener interferencias que van a ser líneas uniéndolos. El problema va a ser entonces, por ejemplo, cuando las dos gaussianas, por ejemplo, o las dos poblaciones que yo esté escogiendo estén muy pegadas y los términos de interferencia estén también por encima. Ahí se va a ver un poquito más difícil de entenderlo, pero pues igual la cosa es que siempre que yo tenga poblaciones, en medio voy a tener las interferencias. Entonces va a ser más o menos fácil, igual que uno lo tiene en la representación de la matriz densidad que uno tiene en la diagonal las poblaciones, fuera de la diagonal las interferencias, aquí las poblaciones van a estar como concentraciones de digamos, valores positivos de la función de Wigner y en medio va a tener entonces interferencias. Entonces esto también se puede traducir a la suma de 3 o 4 gaussianas. ¿Qué pasa cuando tengo 3 gaussianas? Pues entonces los términos de interferencia van a estar, claramente es la interferencia entre este estado y este estado, es este en medio, entre este otro y este otro es este, y entre este y este es el otro. ¿Y qué pasa? Pues cuando yo me voy a las 4, pues me va a quedar una cosa por el estilo, que yo tengo no solamente las interferencias sobre, digamos, las que tienen al lado, sino sobre las diagonales, y eso me va a crear un patrón de este estilo. Entonces, esta es la forma típica en cómo las funciones de Wigner se pueden ver, y ahí en medio pueden pasar un montón de cosas más. ¿Listo? Entonces, siempre que haya valores positivos, negativos, así como oscilatorios, esos son términos de interferencia. Obviamente, eso puede todo colapsar y estar todo ahí metido, pero siempre van a estar concentrados. ¿Listo? Listo. Entonces, más o menos así es como se ve la función de Wigner, más o menos así es como se entienden las partes negativas, más o menos así es, digamos, cómo se construye. Y Dani, ¿alguna pregunta? Sí, sí, pues a ver si de pronto entendí bien. O sea, cuando uno ve en la función de Wigner un cruce de positivo a negativo, eso quiere decir que hay pues como una coherencia, una interferencia, como una fase entre la onda, entre Sí, del estado, entre los estados, algo así. tal cual, tal cual. Tal Ok. cual. Listo. Qué chévere. Sí, sí, ¿no? Y entonces se vuelve una cosa muy visual. ¿Listo? Entonces, Bueno, sí, por acá, Raúl preguntó una cosita y yo también quería sí, preguntar justamente eso, la suma coherente. que si podría aclarar el término de coherente, sí. Y realmente qué es coherente, es que lo dijo tantas veces coherente, pero no nos Claro. dio una Pues definición lo que que pasa yo es que creo que es pasaron buena. dos cosas. Ahí hay dos cosas. Lo primero es que yo usé estados coherentes, ¿no? Entonces es lo primero. Y lo segundo es que usé una suma coherente, ¿no? Se va a volver un lío en mecánica cuántica entender eso un poco. Y es la manera, por ejemplo, como nosotros tenemos, digamos, dos estados cuánticos, ¿cierto? En dos sistemas cuánticos, por ejemplo, pensémoslo un poco así, que son independientes, es decir, que no han interactuado. ¿Y yo cómo hago para ganar coherencias entre ellos? Pues poniéndolos a interactuar de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí resulta que la descripción de todo el sistema no está dado por la descripción de cada una de las partes.
sino que también hay términos que están ahí como compartidos entre ellos, ¿no? Que eso pues también lo hemos discutido varias veces. Entonces, en mecánica cuántica, cuando los sistemas están así interactuando, va a haber términos de interferencia, ¿no? Entonces, ahí ya yo no voy a poder coger los dos estados y decir, no, pues, el resultado de mi estado total va a ser la suma, sino ahí me van a faltar cosas. Eso lo podemos hablar más porque ahí hay más detalles. Ahí hay más detalles de uno cómo puede empezar a juntar estos sistemas. Y estoy ahí completamente de acuerdo de que en lo que acabo de decir faltan cosas. Entonces eso creo que vamos a tener que hablarlo. En mecánica clásica es más fácil. En el caso de la óptica, por ejemplo, es muy, muy sencillo. Y es que básicamente uno necesita que no solamente digamos, estén en... Uno tiene, por ejemplo, en mi ejemplo, mi experimento de Young, ¿qué es lo que pasa? Porque le dicen a uno que el láser es coherente, es básicamente porque tiene un pico en la frecuencia, es muy concentrado. Pero realmente si usted mira las señales sinusoidales que tiene, eso es aleatorio. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que, cuando gana frecuencia en el láser, usted pierde información sobre las fases. Entonces, las fases es algo que usted no puede controlar y cuando coge los dos láseres, la suma entre las intensidades de ellos, como las fases están tan diferentes, esa suma no tiene términos de interferencia, ¿cierto? Porque de hecho los términos de interferencia siempre están en las diferencias. Como el láser, dos láseres van a tener esas fases aleatorias, pues la diferencia también es una cosa que no necesariamente le va a dar a usted términos importantes en cuanto a interferencia. En Qué cambio, pena, ya meto ahí la cuchara, Mauro, un momentico. dímelo, Es que en óptica clásica lo que importa ahí es la diferencia de camino óptico, ¿no? no necesariamente, pues, o sea, sí, pero allá voy, allá voy. Sí, O sea, espéreme. pero pues acá en cuántica pues es diferente porque es más como el solapamiento entre los distintos estados de los sistemas que están interactuando. Sí, exacto, exacto. No, totalmente de acuerdo, sí. Y entonces, pero entonces mire qué es lo que pasa. Si yo cojo que esa fase que es aleatoria en mi sistema óptico clásico, y cojo que es aleatorio, pero es el mismo aleatorio para dos caminos diferentes, y hago que alguno sea más largo, que es lo que está diciendo Nicolás, al final del día sigue siendo aleatorio, pero las diferencias son constantes. Y por eso es que uno tiene coherencias o interferencias en óptica clásica. Sí, Ahora, si usted coge dos láseres, como las fases son aleatorias, se suman y se cancelan, exactamente, no, y eso no le va a no dar coinciden. contribuciones de nada. Y entonces por eso es que a pesar de que esa luz le digan a uno que es coherente, no le da interferencia si no son coherentes entre sí. A eso se refiere que sean coherentes, que no solamente, pues que básicamente que las fases que tengan sean parecidas, constantes, chiquitas, ¿no? En mecánica cuántica es un poquito diferente, ¿no? Pero la idea va a ser la misma. Ahí le va a importar a uno más un poco las interacciones. Eso, si quiere, lo discutimos ahorita al final, para yo alcanzar a terminar, porque ya vamos como un montón de tiempo y tampoco quiero demorarme tanto. Pero sí, eso es muy importante, es muy, muy importante. ¿Sí, Dani? ¿Alguna cosa? Sí, yo creo que ahorita podemos, sí, pues ya ahorita podemos de pronto complementar un poquito más esta idea de coherencia, De tal la vez coherencia. discutirlo más adelantico, Sí. porque sí, ya estamos como hora y 20 más o menos, entonces sí sería bueno que fuera ya terminando y yo les pido un permiso porque van a quitar la luz, así que nos vemos despuesito. Listo, Dani, listo, gracias. Bueno, listo, sí, terminemos con el último detalle que nos falta mirar y es la dinámica. Pues, digamos, bueno, la dinámica es un problema bien grave. Es decir, nosotros ganamos un montón de cosas al pasarnos al espacio de Wigner en cuanto a promedios, en cuanto a las marginales, en cuanto a la interpretación de las coherencias, de la interferencia y de la cosa, pero vamos a tener un lío bien, bien grande en cuanto a la dinámica. Hay formas en que uno puede presentar la dinámica de forma bonita y de forma fea. Yo escogí hacerlo la forma fea. ¿Cómo es la forma fea? Pues voy a poner una expresión muy larga, no se asusten, ya la vamos a explicar, pero la cuestión es que la idea de tener esta dinámica es que vamos a tenerla expandida en series de Taylor, y pues eso muchas veces va a ser series de Taylor que no se pueden truncar de ninguna manera,
aunque pues eso va a tener sus aplicaciones. Hay gente que utiliza la función de Wigner precisamente porque estas expansiones sí tienen algunas propiedades que pueden ir de acuerdo a métodos numéricos, o porque ya vamos a ver por qué uno puede comparar esa dinámica con la dinámica clásica, que digamos que ese fue mi trabajo de maestría, y es aplicar dinámica clásica en este tipo de sistemas y mirar si eso puede llevarle a uno a, a ver las contribuciones cuánticas a partir únicamente de estas, lo mismo que hablamos en mi otra charla, aproximaciones semiclásicas. Entonces, miren qué es lo que pasa. Así por encimita, pues yo, así como transformé mi matriz de densidad, pues ahora tengo que transformar toda la ecuación de von Neumann. Y eso pues va a tener un lío, porque entonces yo voy a tener que hacer la transformación de una pareja de operadores que se multiplican, y si quieren, al final de la charla les muestro cómo es, pero por ahora voy a ponerla así nomás, y va a ser, pues va a ser canzón. ¿Qué es lo bueno? Que vamos a poder escribirlo como una estructura de un corchete, y va a tener esas propiedades de los corchetes que básicamente tenemos por ejemplo, en mecánica clásica, pero pues vamos a pagar un precio bien, bien difícil. Y sí, esa ecuación no es nada fácil, entonces vamos a tener que sufrirla. Esa ecuación se conoce como la ecuación de Moyal, y la ecuación es esta. La ecuación es esta, y es que miren que pues uno tiene una parte que se debe a la parte cinética del asunto, ¿no? Pues más o menos normal, pero la parte potencial va a tener infinitas derivadas, tanto del potencial como de la función de Wigner. ¿Y qué pasa? Que el potencial, por lo general, en sistemas cuánticos, son funciones suaves y que permiten infinitas derivadas. Entonces ahí le toca a uno irse por otro lado para solucionar esta ecuación. Hay varias opciones. Una es ir al camino de las aproximaciones semiclásicas, y pues eso es un trabajo que se ha hecho fuertemente durante algunos años en el grupo de Caos en la Universidad Nacional, pero pues también, por ejemplo, en Natal, el grupo de Osorio de Almeida ha estado trabajando fuertemente en maneras de solucionar esta ecuación a partir de la dinámica clásica. Pero entonces miren que se vuelve un problema bien grande. La mejor manera de encontrar la dinámica entonces de la función de Wigner no es a través de resolver esta ecuación, sino de que a pesar de que tenemos infinitas derivadas, eso es un sistema lineal, entonces eso permite la solución con un kernel, y entonces lo mejor va a ser buscar la función de Green del problema. Pero entonces eso, un problema bien grande, bien, bien grande. Entonces, ¿qué pasa? Que la manera de escribirlo, me quedó incompleto. No, me quedó 2 veces. Bueno, solo miremos la primera parte. La manera de escribir eso como un corchete es con un operador de este estilo. Y pues va a ser muy complicado, porque este operador va a tener que expandirse en las series de Taylor. Y pues miren que va a tener los operadores diferenciales que van a apuntar en cada una de las direcciones. Y pues eso va a estar muy complicado. Eso nos va a dejar, digamos, sin manera de entender fácil cómo va a ser la dinámica. Eso es otro tema de otra charla que no sé si llegue a darse, pero pues si uno quisiera entender esos temas, es complicado, no es tan trivial. No es como ir de un lado al otro tan fácil. Lo que pasa es que este corchete que tenemos acá, este corchete, el producto que uno va a tener no es un producto normal, es un producto estrella, es el producto de Moyal, y ese tiene un montón de propiedades interesantes, pero también como complicadas. Entonces, sí, lástima. Entonces, la cuestión es que eso le abre a uno las puertas a que uno de los problemas que uno tiene que empezar a pensar y como a trabajarle mucho cuando quiere trabajar en el espacio de fase de Wigner es en la dinámica. ¿Listo? Y ahí es donde se abren las puertas a las aproximaciones semiclásicas, porque le permiten a uno escribir de una forma muy elegante y muy bonita la dinámica. Pero entonces miremosla y comparemos, por ejemplo, con cosas que ya conocemos. Porque miren una cosa, y es que, qué pena, en esta ecuación todo me quedó expandido en términos de H-barra. Entonces, si yo digo, bueno, yo estoy hablando aquí de semiclásica, y mi charla pasada fue sobre semiclásica, y la manera como entendimos la semiclásica era tener acciones que fueran muy grandes comparadas con H-barra, entonces H-barra muy chiquito. Pues, ¿qué pasa cuando yo tengo H-barra muy chiquito en este sistema, no? Como miremos a ver qué es lo que pasa. Y resulta que lo que recuperamos es la ecuación de Liouville. Es decir, a pesar de que esto
venía en un espacio súper extraño que yo llamé espacio de fases desde el principio. Resulta que cuando tengo que h barra es estrictamente cero o en las palabras que debería ser, tengo acciones lo suficientemente grandes como para que al compararlas con h barra todos los términos cuadráticos sean despreciables, pues recupero la dinámica clásica, ¿no? Y entonces, pues bueno, no, muy interesante porque entonces ahí ya empiezo uno a encontrar la conexión entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica en cuanto a la dinámica de este tipo de funciones. Ahora, el problema es que yo puedo coger, por ejemplo, el mismo sistema, la misma condición inicial y mirar las diferencias y son drásticamente diferentes. Entonces, eso es lo último que les voy a mostrar y es un sistema que es básicamente el hamiltoniano de un oscilador armónico pero al cuadrado, eso se llama un oscilador de Kerr, y pues vamos a mirar la dinámica clásica y la dinámica cuántica y acabamos. Aquí me quedó chiquita, pero déjenme intentar hacer aquí como un zoom sin que se me dañe. Entonces esta es, por ejemplo, la dinámica clásica. La dinámica clásica, pues es algo más o menos como lo que uno espera. Esta es la ecuación de Liouville, ¿no? Se empieza a enrollar ahí en el espacio de fase, pues básicamente porque las partes de afuera van más rápido que las de adentro. Y pues bueno, ahí eso va a seguir enrollándose hasta que pues ya no pueda haber mucho más. Esta es la matriz densidad, entonces mientras más azul, más densidad tiene uno. Y ahora, miremos, la condición inicial es una gaussiana. ¿Por qué una gaussiana? Pues porque tiene la misma representación que un estado coherente en la función de Wigner. Y entonces ahora voy a coger este mismo estado, pero en mecánica cuántica y voy a hacer la dinámica completa del asunto y vamos a ver cómo nos da. Y ya, si quieren, después hablamos. Este sistema es bien particular. Y es que miren, la dinámica parece empezar parecida, pero no es comparable con la mecánica clásica. Se empieza a enrollar y empieza, claro, cuando se empieza a enrollar, ¿qué pasa? Que tengo concentraciones de probabilidad, pues partes positivas, y en medio empiezan a ocurrir los términos de interferencia. Este sistema es particular porque tiene lo que se conocen como revivals, que son copias del mismo estado inicial, y por eso están viendo que vuelven a aparecer gaussianas, y entonces también aparecen, miren, aquí van a aparecer 3 TIN, y las 3 pues tienen los términos de interferencia adecuados que le hablan a uno de cómo debería ser la interferencia. Entonces, este sistema es bien particular y pues interesante es que presenta varias copias. Entonces vimos 3, 4, 5, 6, ahora 2 y se devuelve y vuelve al mismo estado inicial que es la gaussiana que teníamos. Y pues ya, eso es básicamente lo que les quería mostrar. Fue mucho más tiempo del que esperaba. Qué pena con ustedes haberlos demorado tanto, pero pues creo que surgieron ahí varias preguntas ahí en medio que tocaba responder y no había forma corta de hacerlo. Entonces, bueno, si queda tiempo para alguna pregunta, pues puedo responder alguna cosa y si no, pues bueno, muchas gracias a todos por oírme y pues espero que les haya gustado un poco y como que empiecen a interesarse también por esta nueva forma que les estoy mostrando en la cual uno puede, pues no sé, volver a pensar muchos de los conceptos que en principio ya se tenían claros o ya eran normales para nosotros. Bueno, sí, yo creo que sí hay tiempo para una sola pregunta. No sé quién tenga alguna pregunta sobre esta, si no, ¿nadie? Si no, entonces sí, bueno, Nicolás tiene una pregunta. ¿Listo? La última pregunta de Nicolás, por favor. No, pues primero pues gracias Marica porque me parece que esta es la vez que más transparente he visto como la explicación de las funciones de Wigner pues en las veces que me lo han explicado, pero pues sigue sin ser claro para mí, para usted, qué son exactamente las cuasi probabilidades negativas de la función de Wigner, o sea, qué lectura se le da a eso, o sea, sí está relacionado con las coherencias, pero es que No, sigue siendo confuso. Nico, es súper interesante porque mire que si yo tengo que en el límite clásico, yo no tengo esas cosas, ¿cierto? Yo no tengo esas coherencias. Eso quisiera decir que la parte que realmente me está dando, por ejemplo, en este ejemplo que comencé con la misma condición inicial, la parte negativa es lo que me está hablando de realmente la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, si yo comienzo el mismo sistema o comparable con la mecánica clásica y la mecánica clásica no desarrolla estas cosas,
eso me habla de forma intrínseca de en dónde está la estructura de la mecánica cuántica en este tipo de representaciones. Entonces, eso ¿Y qué pasa con otro tipo de correlaciones, digamos, con el entrelazamiento? hay estudios en los cuales uno puede hacer sistemas de ese estilo, pero mire que yo estoy hablando de correlaciones acá, de interferencias, en este caso, pues porque se ven franjas de interferencia, pero yo no sé qué tipo de relación sea. Eso puede ser de todos los tipos que ya hemos hablado acá, pueden estar ahí. Y ahí están y toca aprender entonces a distinguirlos, que esa es una de las cosas pues, que yo estaba diciendo al principio que no es tan claro de dónde vienen, qué significan. Es claro que tiene que ver con interferencias, es claro que tiene que ver con coherencias, pero no está claro, digamos, qué tipo de coherencia o qué tipo sí, de efecto tiene cada, pues, ¿cómo decirlo? ¿Qué tipo de efecto es el que está jugando el rol para generarlas? Entonces, sí, es un problema grande, pero bueno, pues ahí vamos tratando de uno entenderlo, ¿no? Cada persona se hace, yo creo, una idea, pero pues sí está claro de que ahí está la mecánica cuántica. La mecánica cuántica no está tanto en las poblaciones, sino en esa parte de las interferencias. Listo, vale, gracias. Vale, Nico, no, gracias a usted. Entonces, pues, eso, por ejemplo, si quieren, miren, por ejemplo, lo que les decía, cuando se juntan las interferencias con las poblaciones, si ven que se vuelve difuso y ya no es claro en dónde, pues hay interferencias en todo lado, pero ahí pues están en las poblaciones metidas. Ahí uno puede empezar a estudiar muchas cosas, pero bueno, ahí con calma empezar. ¿Listo? Sí, de hecho esa pregunta yo le iba a hacer cuando estaba explicando lo de las funciones de Wigner, sobre qué pasaba en la dinámica con esas regiones positivas si se generaba otra vez interferencia, pero ya obviamente responde eso mi pregunta. Y depende del sistema, ¿no? Ese sistema que les acabo de mostrar, el oscilador de Kerr, es bien particular. Y es bien particular porque pues eso es un sistema que es no lineal y pues tiene un montón de problemas. Pero pues presenta también algún comportamiento interesante, entonces vale la pena verlo. Pero bueno. Digamos que también es un approach interesante porque uno puede, o sea, puede sacar muchas conclusiones a partir de esto. Es una visión de la mecánica cuántica que rescata muchas cosas de la parte clásica y como rescata todo esto. Eso es lo importante también de eso, ¿no? Sí. De sacar todo este tipo de comparaciones también nos permite como que traer un poco de la teoría que ya teníamos vista, ya teníamos armada y traer esas conclusiones a ver si sirven acá o no y qué cosas podemos cambiar. Cosa interesante. Es bastante interesante. Es importante. La función de Wigner siempre va a ser real. Y la razón por la que es real es una implicación directa de que los operadores que estamos trabajando son hermíticos. Entonces, si no fueran hermíticos, podría ser compleja. Pues estamos haciendo transformadas de Fourier, las transformadas de Fourier pueden ser complejas. Eso es una consecuencia directa de que nosotros estamos trabajando con operadores hermíticos. Entonces, después ahí uno empieza a tratar de juntar las dos cosas, ¿no? De la estructura que tiene la mecánica cuántica, debería heredar comportamientos como este, pero si uno empieza a comparar entonces con el espacio de fase clásico, pues, ¿qué está pasando entonces con la estructura simpléctica que tiene el espacio de fase clásico? Y eso es súper importante. Y ahí, pues, entonces hay una rama de investigación bien grande. Claro, lo que me lleva también a pensar y a decir como, bueno, esta representación es muy bonita y todo, pero pues fíjese usted que también usted puede hacer esto en la representación de Gaussini, en la representación de Grauer, en la representación P, en la Q, bueno, hay un montón de cosas que uno puede hacer ahí y hay conclusiones diferentes, de hecho, para cada sistema. Usted no puede aplicarlo siempre para todos los sistemas. Entonces no se vuelve tampoco una cosa general, tampoco hay que venderlo pues como el santo grial. No, sí se puede, sí se puede. De hecho, por ejemplo, porque uno entonces escoge la función de Gaussini. Hay una forma de uno ir a la función de Gaussini a partir de la función de Wigner y es básicamente haciendo un filtrado gaussiano, pero no hay forma de volver. ¿Por qué? Porque uno pierde información cuando hace el filtrado gaussiano. Entonces, en ese sentido, uno dice, no, la función de Wigner le funcionó nomás. ¿Qué pasa con la función de Gaussini? La función de Gaussini siempre es positiva.
Esa es una cosa que es súper interesante. Entonces, no solo le va a hablar sobre poblaciones, pero entonces perdió la información sobre las interferencias. ¿Qué pasa con la función de Glauber? Con la función de Glauber es un poco más complicado porque esa es oscilatoria, oscila más rápido que la función de Wigner, entonces es más difícil a veces interpretarla. Pero, pero, pero digamos que la función de Wigner tiene esa cosa de que está como en el punto medio entre la suavidad completa que tiene la función de Gaussini y la parte fuertemente oscilatoria que tiene la función de Glauber, y le permite a uno hacer la dinámica de alguna forma, pues que no les dije cómo, pero eso es la animación que les mostré fue una simulación que yo hice, pero se puede entonces encontrar la dinámica a partir de algún kernel, le permite a uno hacer una comparación directa con la mecánica clásica, en el sentido de que le permite a uno hacer aproximaciones semiclásicas a la dinámica. Entonces se vuelve, a mí me parece que es una opción muy poderosa, pero pues que también requiere un trabajo grande como para volver a aprender toda esta estructura que viene detrás, que es la que uno está acostumbrada, por ejemplo, en mecánica cuántica normal del espacio de Hilbert y en dónde viven las cosas y cómo se operan. Entonces, es un trabajo grande, grande y además de que, por ejemplo, la función de Wigner también escrita en otros términos, se puede medir en un laboratorio fácil. Entonces ahí se vuelve, no sé, depende. Para los problemas que uno quiera resolver, pues puede ser una buena opción. Sí, no, total. Listo. Bueno, no, Bueno, muchas gracias a todos por venir y por oírme, ¿no? sí, sí, no, gracias Mauro por la charla, de verdad estuvo muy interesante y pues bueno, da una visión de la mecánica cuántica que no es usual tampoco de, digamos, en la manera estándar como se ve la mecánica cuántica, no es usual que la gente la vea. Ya aquí hay gente que está pues familiarizada con el tema, pero digamos que no es tan común. Entonces sí, es también importante hablar sobre estos temas y pues no, gracias de verdad. Y yo creo que nos vemos entonces en 8 días con otra charla aquí en Physics by Drinkers. Los esperamos y damos entonces por finalizado por ahora la sesión de hoy. Listo.